Hola, muy buenas noches. Dios les bendice. Damos una bienvenida también a lo de las redes sociales, en Facebook principalmente. ¿Qué tal andamos de ánimo? De mediado de semana. Amén, sí. Bien, más o menos. ¿Qué tal? ¿Cómo han sentido esta semana? Este mes de abril. Ya imagínense, tan rápido ya llegamos al mes de abril. ¿Se han dado cuenta de eso? Que el año ha pasado bien rápido. Y algo bien raro. No sé si alguien está entendiendo esto o si alguien tiene la explicación para esto. Estamos ya en primavera, ¿cierto? O sea, el invierno se acabó el 21 de marzo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el horario de verano desde el invierno. Todavía no era 21 de marzo cuando ya teníamos el horario de verano. Y ahorita tenemos clima de invierno en plena primavera. Que alguien me explique eso. ¿Verdad? Nadie había escuchado de un frente frío ya en pleno abril, ¿verdad? Cosa más extraña que se lo debemos al cambio climático. Y bueno, ahí a partir de ahí todo el mundo está hablando de muchas cosas, pero es algo tremendo. Muchas cosas de repente no tienen tanta explicación, ¿verdad? Es con cosas medio raras. Hoy vamos a ver algo sobre un mal evidentemente oculto. De esas cosas que son raras. Cosas raras que de repente pasan en nuestra vida, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta de cuántas cosas pueden pasar que son extrañas en nuestra vida. Y pareciera que nadie se da cuenta, pero ahí hay algo. Salud. Si algo de repente en nuestra vida que está un poquito raro o que a veces no nos deja avanzar, hay cosas que de repente que podemos sentir que son extrañas a nosotros. Pero vamos a descubrir dentro de todo eso dónde está el mal. Fíjate bien, vamos a hablar de algo muy interesante. Primero quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez menospreciados o rechazados por alguien o algo? ¿Alguien alguna vez se ha sentido menospreciado o rechazado? ¿Verdad? ¿Alguna vez te han dicho, oiga, ¿y si le sabe a lo de los carros, Marcelino? Y sí le sabe, pero sí le sabe, porque mi carro es diferente. Sí, pero sí le sabe. Sí, pues a eso me dedico, ¿verdad? Pero de repente te sientes como menospreciado, ¿no? A veces pasa que la gente desconfía, ¿verdad? Cuando de repente algunos dicen, no, pues ¿dónde está? No, ahí ve con el pastor Edgardo, me miran. Ah, hola, ¿verdad? Porque normalmente escuchan palabra pastor y lo primero que esperan es una persona muy arregladita, con corbata, saco completamente formal y que hable como un gran intelectual y filósofo ¿verdad? No te esperas a alguien, pues un ser humano común y corriente, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, menospreciados, rechazados? ¿A quién le gusta eso? Yo creo que a nadie. Normalmente buscamos evitar esa situación. Cuando yo recién llegué aquí a Matamoros, algunos me conocían como el bajista del pastor Jorge Tenorio. Pues hace mucho tiempo, hace bastantitos ayeres, bueno, de hecho, ahorita hay un programa que habla de la generación del cassette. Híjole, tristemente, sí soy de la generación del cassette. Porque sacamos precisamente un cassette que decía Jorge Tenorio y PDB. Y yo era el bajista del grupo de alabanza del pastor Jorge Tenorio. Y fíjate que eso era algo bien padre. Tenía el gran privilegio de pertenecer al ministerio de alabanza de Palabra de Vida de Ciudad Victoria. Pero te digo algo, como yo
Nací en el Evangelio a los 11 años. A partir de los 12 yo ya estaba en la batería y de ahí fui creciendo junto con la iglesia. Nunca me di cuenta del privilegio y de lo glorioso que era todo ese ministerio y la iglesia y todo eso. Yo entraba a mi iglesia de siempre y la iglesia originalmente era como de 60 personas. Ahorita tiene un auditorio para 4,100 personas. En ese mismo auditorio yo tocaba, pero se me hacía normal. Era parte de mi rutina. A las 8:30 salía una única pecera en la mañana, porque ya la de las 9:30 ya llegábamos raspando al servicio, era a las 10 de la mañana. Entonces teníamos que madrugarle a la pecera de las 8:30. No había otra pecera que llegara a esa iglesia. Entonces yo ya me había acostumbrado a las 8 de la mañana correr para agarrar esa pecera, ya listo, me metí al cuarto de oración, allí nos estábamos alistando, a las 10 de la mañana salíamos, terminaba el servicio, nos volvíamos a meter al cuarto de oración, para cuando yo salía ya no había nadie. Como esa era mi rutina, llegó un momento en que yo menosprecié el ministerio. Yo, en mi corazón, menosprecié el ministerio. Y no me di cuenta de dónde estaba. Hasta que de repente, debido a mi rebeldía, vine a dar a Matamoros. Pero también por un llamado de Dios. Pero ahí es donde yo te quiero platicar cómo comienzan las cosas. Cuando yo llego aquí, no era lo mismo, porque yo llegaba a Matamoros y como era el bajista del pastor Tenorio, donde lo llevamos, conocí los tacos El Campeón, conocía los portales antes de que los cerraran, conocía todos esos lugares. Cuando llegué, ni un taco me invitaron, nadie me conocía, me miraban con desconfianza. Sabían que era el bajista de Tenorio, pero no sabían cuál era mi testimonio y por lo mismo, obvio, no te tienen confianza. Cuando alguien no te conoce es obvio que no te tenga confianza, ¿cierto? Hasta que no te va conociendo. Aquí es donde tú vas aprendiendo muchas cosas. Cuando yo vengo de allá de Victoria, de ser el bajista de la alabanza, el maestro del instituto bíblico, especializado en libros históricos, especializado en las epístolas generales y un montón de cosas, y maestro de guitarra, y también y traes aquí toda, como dirían algunos, toda la charola, ¿no? Con todo lo que vas a implementar. Pero llego aquí y aquí no soy más que un simple mortal. Y alguna vez una persona llegó a decir así, que yo no era nadie sin el pastor Tenorio y sin la iglesia de Victoria. ¿Y sabes qué? De alguna manera tenía razón. Pero te voy a decir una cosa, no son los ministerios, no son las personas, es Cristo. Yo no soy nadie sin Cristo. Pero en Cristo es diferente. A lo que voy es a esto. Yo no estaba consciente cuando llegué de que aquí en Matamoros yo tenía que empezar de cero. Yo podía platicar de muchas hazañas, de muchas cosas y algunas cosas que yo había hecho en el Señor bien tremendo. Pero como nadie me conocía, a nadie le interesaban. ¿Te das cuenta de eso? Como yo no lo conocía, como nadie me conocía, oye, mira, es que pasamos y oramos y pasó, Dios se manifestó de tal manera. Ay, qué padre, qué bueno. ¿Será verdad, será mentira? No lo sabes. Entonces tienes que construir un presente y un futuro. Eso en Dios se llama nacer de nuevo. ¿Te das cuenta de esto? O sea, cada vez que tu situación cambia, tú tienes que nacer de nuevo, morir al viejo yo y comenzar en una nueva persona.
Cada vez que tu situación cambia. Cuando yo estaba pasando todas estas situaciones, en la primera vez que yo vine aquí a Matamoros, cuando yo estoy pasando todo esto, yo tengo que aprender a estar consciente de que tengo que empezar de cero. No estaba consciente. Y mi orgullo se fue bajando poquito a poquito. Mi orgullo, mi soberbia no se bajó de la noche a la mañana. Porque aunque nosotros decimos que somos humildes, muchas veces nuestras acciones dicen lo contrario. Muchas veces no somos congruentes lo que decimos con lo que actuamos. Porque muchas veces nosotros estamos actuando de una manera, diciendo, no hombre, yo en el Señor esto y esto y esto, pero mis acciones están diciendo otra cosa. Y es porque había muchas cosas en mi vida que me estaban marcando. Mucho más. Hay cosas que han sucedido en mi vida que me han marcado. Mira, en el 2009 a mí me encarcelaron injustamente. Me acusaron de muchas cosas. Y por 11 meses y 3 días yo estuve dentro de la cárcel. Salí libre. Bendito Dios. Escribí un libro. Dios se manifestó maravillosamente. Pero ¿qué crees? Sigo cargando con ese pasado. Hace unos años, de repente voy a cruzar la frontera y resulta que me quitan la visa porque me dicen, aquí dice en nuestro sistema que usted estuvo en la cárcel. Y no nos había dicho. Ah, caray, híjole. Empiezo a explicar toda la situación. Dice, bueno, entonces usted tiene que extender un oficio explicando qué fue lo que pasó. Bendito Dios, ya estamos en ese trámite. Pero eso hace que tu pasado vuelva otra vez. Y a veces dices, híjole, es que ¿por qué? Qué injusto el pasado. Pero te digo algo, no importa cuántas veces me tengan que recordar el pasado, no importa que el diablo me quiera recordar el pasado, yo conozco mi presente y mi futuro. Mi futuro y mi presente están en Dios. Entonces yo tengo que deshacerme de ese pasado. No olvidarlo, no se puede olvidar. Hay cosas que están marcando tu vida que nunca se van a olvidar, con las que vas a tener que estar trabajando día con día. Pero eso no tiene que sepultar ni tu presente ni tu futuro. Nunca permitas que tu pasado sepulte tu futuro. Eso es bien importante. Hoy te voy a platicar de dos personajes en la Biblia. Quizá sus historias ya las conoces, pero vamos a ver un detalle bastante interesante que tienen ambos en común. Sí, es algo que tienen varios en común. Primero te quiero platicar de Naamán. Naamán, un general de Siria, ¿verdad? El cual era un gran general, había ganado muchas batallas, tenía un gran recorrido. Y te lo explico de esta manera porque de alguna manera yo me identificaba con Naamán. Traes un montón es como las insignias que de repente te encuentras en YouVersion. Los que les ha estado gustando las insignias, por compartir versículos te dan una medallita, por leer la Biblia todos los días te dan otra medallita y ahí la llevas con varias medallitas, por hacer resaltados de los versículos te dan otra medallita, por completar planes de estudio y devocionales te dan otra medallita y ahí te la vas llevando. Y eso se siente bien bonito, ganar medallitas y traer todas, así como los generales, ¿no? Traes todas tus medallitas por donde quiera. Naamán era el consentido del rey, pero de repente le cayó una enfermedad, lepra. Y de repente Naamán se angustia porque la lepra en aquel entonces era terrible. Una vez que tenías lepra, te separaban porque era una enfermedad contagiosa y quedabas condenado a vivir solo y en el olvido. Para hacerte resumida la historia, Naamán habla con el rey porque una la sierva de su esposa, una mujer que era de Israel y que ellos habían llevado cautiva y la habían hecho esclava, de repente le dice: si mi amo pudiera ir con el profeta que está en Israel,
el profeta podría sanarlo. Cuando él escucha esta posibilidad, habla con el rey le da unas cartas, él se lleva unos cuantos regalos bastante caros y entonces va y visita primeramente al rey de Israel y luego al profeta Eliseo. Y ahí es donde nos vamos a colocar en Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 9 al 16. Vamos a leer estos versículos porque estos son bien importantes. Dice: entonces Naamán fue con sus caballos y sus carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: lávate 7 veces en el río Jordán, entonces su piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán se dio media vuelta y salió. Y aquí vamos a hacer un alto. A ver. Tal parece que el general Naamán, una vez que ha llegado a este punto, se ha concentrado tanto en su necesidad, sus bienes y sus logros, sus victorias, sus batallas, que se les olvida un detalle. ¿Cuántos estamos de acuerdo con Naamán? Oye, qué grosero el profeta. Sinceramente, qué grosero el profeta, ¿no? Ni siquiera salió a saludarlo. Era un hombre importante, general del ejército, ¿cierto? Lo correcto sería que hubiera salido el profeta y lo hubiera recibido, ¿no? Ese sería lo correcto, ¿no? Solo que estamos pasando por alto un detalle. ¿Cuál era la enfermedad de Naamán? Había leyes sobre la lepra. El profeta Eliseo no podía salir así nada más como así. ¿Sabes por qué? Porque la lepra es contagiosa. Y un profeta no se podía contaminar. La lepra se consideraba inmunda. Y todo lo que tocaba el leproso, incluyendo su casa, era considerado inmundo. Ahora ya me da un poquito de más sentido, ¿no? Porque el profeta no sale y no lo toca, no lo ve, no lo mira, no se le acerca, porque esa persona tiene lepra. Y entonces le da la solución. Fíjate lo bonito de esto. No puedo contaminarme contigo, pero te doy la solución. Te digo algo, muchas veces venimos con el pastor, con los ministros, con las personas, con los amigos creyentes, pero traemos lepra. Y seremos muy buenos, tendremos muy buen ministerio. Wow, somos buenos para hablar aquí. Es bien padre hablar desde el púlpito y señalar con este dedo así, mira, es bien bonito, se siente bien bonito hablar y decir así y ustedes e impactar vidas de aquí para allá. Pero ¿qué si traigo lepra? Hablando específicamente de pecado. Sí, ese pecado, ese que no has confesado, de ese pecado estoy hablando, de ese. Sí, de ese. Apenas te llegó a la memoria de ese estoy hablando. De ese pecado estoy hablando. Que contamina a los que están a tu alrededor y que por eso a veces los que están a tu alrededor se alejan un poquito de ti, porque no pueden seguir tu ritmo. ¿Me explico con eso? Naamán era bueno, era buena onda.
era todo dar. Venía en buen plan, traía cartas, traía regalos. Sin embargo, no perdió de vista al profeta que venía contaminado. El profeta Eliseo nunca pierde de vista que este hombre viene contaminado. Y eso es bien importante. Muchas veces nos enfocamos en la necesidad, nos enfocamos en nuestros logros, nos enfocamos en el ministerio, nos enfocamos en lo que se ve por fuera, pero perdemos de vista a qué vinimos con Dios. Perdemos de vista qué es lo que a Dios no le agrada. Esa cosita que Dios de repente no la acepta. Y a veces es pecado de rebeldía. El pecado de rebeldía es el más escondido de todos. Es uno de los más escondidos. Porque no se manifiesta hasta que no pasa algo que a ti no te gusta. No sé si me explico. Hasta que de repente el pastor nos invita a una barbacoa de pozo. Y es porque vamos a hacer unos cuantos pozos para poder levantar la cerca y hacerla bien, ¿verdad? Y que le dice al pastor, ¿no era una barbacoa de pozo? ¿No están haciendo un pozo y están hechos barbacoa en el solazo? Y entonces dicen, no hombre, yo sabía que el pastor y que los líderes también y yo... Aguas con lo que hablas, porque eso es de lo que hay abundancia en tu corazón. Y allí cuando comienzas a hablar de todo lo que está aquí en el corazón y empezamos a escupir todo lo que traemos mal en nuestro corazón, la crítica, porque algo no me gustó, un detalle, es una gotita, pero que derrama todo el vaso de todo lo que traías aquí en contra del pastor o en contra de los líderes o en contra de las autoridades, en contra de tu papá, en contra de... Me explico, puede ser tus maestros en la escuela, puede ser tu papá, puede ser tu jefe, puede ser muchas cosas. Y ahí, ¡pum!, vomitamos las cosas. No, ni cuenta nos damos cuando ya vomitamos el coraje, la rebeldía. A veces vemos al pueblo de Israel llorando porque no había agua y Dios les manda agua, llorando porque no tenían que comer, Dios les da maná. Ellos tenían vacas. ¿No les era prohibido comer vacas? ¿Habían sacado vacas de Egipto? ¿Tenían ganado? ¿Por qué no se la comieron? No, es esa parte. Ese tiene que llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Dios les mandó codornices. Pero ellos, si tú vas escuchando, llevaban joyas, llevaban muchas cosas, llevaban para comprar. Sí, pero iban al desierto, no había Oxxo, sí, pero también Dios les proveyó de todo. Y sin embargo se quejaban. Te digo algo que yo estaba viendo. Cuando tú dices solamente la realidad, pero no propones una solución, ¿qué crees que se llama eso? Queja. No, yo nada más digo lo que es. Si tú nada más dices lo que es y no hay una propuesta, una solución, una alabanza, un agradecimiento o algo, ¿cómo crees que se llama eso? Queja. Bien importante, porque pensamos muchas veces, ay, ¿por qué no me está sucediendo como yo esperaba? ¿Por qué Dios ya siento como que me enfrío, como que el Espíritu Santo ya me hizo un lado? Y también los hermanos de la iglesia, como que el otro hermano ya no me quiere saludar, como que, ay, yo siento así como que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Es lo primero que yo estoy sintiendo aquí. Y te digo una cosa, el problema no está afuera, el problema está aquí. Y muchas veces nos pasa esto. Estamos viendo otras cosas, pero perdemos de vista nuestro pecado. La cosa por la que nosotros fuimos con Dios.
Y la cuestión por la que el profeta Eliseo le dice, ve y lávate en el Jordán 7 veces, es para que tú puedas purificarte. ¿Te das cuenta de eso? Cómo Dios te ama y Dios te da la solución inmediatamente. Pero irse a lavar al Jordán para Naamán era humillarse. Y ese es otro pecado bien fuerte. Si el pecado de rebeldía es duro, el pecado del orgullo y la soberbia, uy. Y la soberbia no es que de repente camines así como que te elevas y que hables diferente y que traigas muchas posesiones. Esa no es una persona soberbia. Te voy a decir quién es una persona soberbia. Una persona soberbia es la que le dicen, oye, como que estás mal, ¿no? No, sí, o sea, sí poquito, pero no. Oye, como que deberías de corregir. Sí, yo sé, pero hay algunas cosas que, luego. Eso se llama soberbia. ¿Me explico? Cuando hay más justificaciones para no cambiar y para no corregir que la disponibilidad de corregir. Y mira, es tan simple corregir. Y no te lo estoy diciendo porque yo sea un experto en corregir o porque sea perfecto o santo. Si alguien es terco, y ahí está mi princesa que no me deja mentir, soy yo. Si alguien ha sido necio, yo paso al frente. ¿Me explico? ¿Cuántas veces no hay? A ver. Mira, las esposas todas, ¿verdad? Yo sé que ahorita van a decir amén, pero pues, suele suceder, ¿verdad? ¿Verdad? A veces nosotros estamos a que no hacemos las cosas a como queremos y de repente nuestra esposa, ¿verdad? Ya con la mirada ya sabemos que, ay, está bien, tiene razón, ¿verdad? A veces hasta cuesta reconocerlo, pero te digo algo. En el reconocer que estamos mal y corregir está la bendición. Tenemos que humillarnos, de vez en cuando hay que humillarse, hay que lavarse. No una vez, no 2 veces, 7 veces. No, sí, yo ya corregí. No, yo me acuerdo cuando yo era preso de la pornografía, pero no, ya no, ya. Si acaso una vez al mes o 2. ¿Sí o no? ¿Todavía sí o ya no? No, es que yo ya, mira, híjole, la otra vez estaba a punto de pecar, estaba viendo y estaba a punto de pecar, pero gracias a Dios que me contuve. Híjole, te tengo una mala noticia. Si estuviste a punto de pecar pero te contuviste, ¿qué crees? Ya pecaste porque lo hiciste en tu corazón. O sea, cada vez que nosotros decimos, estuve a punto de pecar, ¿qué crees? Híjole, te tengo mala noticia, ya habías pecado. En tu corazón ya lo habías hecho. No estuviste a punto, lo hiciste. Gracias a Dios que no lo consumaste más allá. Qué bueno, porque entre más te metas en el pecado, hay más muerte. Qué bueno que lograste frenar, pero te tengo una noticia, ya pecaste. No estabas a punto de, no. A partir de ahí ya tu corazón ya va mal. Y hay que arrepentirse. Eso es bien importante. ¿Sí? Continuamos la historia. No estoy enojado. Estamos contentos, gozosos, ¿verdad? Ustedes también, ¿verdad? Todavía me aman. Verso 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado.
y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como el que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Te explico otra vez por qué. ¿Cómo crees que agarró esos regalos Naamán? ¿Cuando estaba sano? ¿Cuando estaba enfermo? ¿Qué crees que pasa con todo lo que tocaba a la persona enferma? Estaba contaminado. Por lo tanto, Eliseo no tocaba lo que estaba contaminado. Hace muchos años pasó aquí. Bueno, no estábamos en este auditorio, estábamos en otro auditorio. Apenas iba comenzando la iglesia, cuando una persona de no muy buena fama se le presentó al pastor principal y le dio un maletín con mucho dinero, se lo ofreció así: tenga. Le dijo: no. Si ese dinero hubiera aparecido en la ofrenda, otro gallo hubiera cantado, pero como tú me lo quieres dar a mí, así personalmente, no lo puedo aceptar. Que te vaya muy bien, que Dios te bendiga. Y no lo aceptó. Le insistieron y no lo aceptó. Ya algunos dirían: qué tonto, pues si es dinero, dinero es dinero. Sí, pero cuando está contaminado, todo lo que esté contaminado, mira, en tu vida todo lo que está contaminado, mejor no lo toques. Todo lo que está a tu alrededor y está contaminado, no lo toques. Busca no tocarlo, busca hacerlo más firme. Porque cuando tú eres firme, Dios te bendice mucho más. Antes de cerrar esta historia, debemos ver que el siervo de Eliseo, por su avaricia, terminó lleno de lepra, contaminado por completo, deslumbrado por los bienes materiales. Ojo con eso. El siervo de repente mintió, se fue a escondidas, alcanzó a Naamán, le dijo: ¿qué cree que mi amo siempre sí quiere algo porque le cayó visita y pues ahí unas prendas de ropa y unos regalitos, ¿me los puedo llevar? Sí, ¿cómo no? Naamán dijo: bueno, recapacitó este siervo, ¿verdad? Y se lo dio. El siervo corrió, se metió a su casa, escondió esas cosas. Pero ¿qué crees? Dios no pasa por alto todo eso. Aunque no le había dicho nada, aunque lo hagas a escondidas, Dios todo lo ve. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? No, hombre, de por ahí, ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué crees? Que Dios me dijo que por cuanto aceptaste y agarraste esos regalos a escondidas que tienes ahí escondidos, la lepra te va a caer a ti. Cuidado, no nos dejemos deslumbrar por eso. Y peor aún, no ocultemos las cosas. Mira, de nada nos sirve mentir. ¿Todo bien? Sí, de maravilla, sí. De repente Dios te va a llamar a cuentas. Vamos a leer también una parte de allí de Números 6, capítulo 1 al 13, para poder ver la siguiente historia y entenderle el contexto. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace voto especial de nazareo, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre, de hecho, ni vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca, ni comerá uvas o pasas, nada que tenga que ver con las uvas. Mientras esté obligado por su voto de nazareo, no se le permite comer o beber productos derivados de la vid, incluidas las semillas y la cáscara de la uva.
Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que cumpla el tiempo de su voto y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. Aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana, no debe contaminarse porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Señor. Si alguien cae muerto a su lado, el cabello dedicado quedará contaminado. Tiene que esperar 7 días y después se afeitará la cabeza. Entonces quedará limpio de su contaminación. En el 8º día llevará al sacerdote a la entrada del tabernáculo 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. De esa manera él lo purificará de la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver. Luego el nazareo reafirmará su compromiso y dejará que su cabello empiece a crecer de nuevo. Los días cumplidos de su voto anteriores a la contaminación no se tomarán en cuenta. Deberá dedicarse nuevamente al Señor como nazareo. Por todo el tiempo de su promesa, deberá presentar un cordero de 1 año como ofrenda por la culpa. Esta es la ley ritual para el nazareo. Al terminar el tiempo de consagración, deberá ir a la entrada del tabernáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Ley sobre los nazareos. Vamos a ver un pequeño resumen sobre la historia de Sansón. ¿Quién era Sansón? ¿Alguna vez alguien ha escuchado sobre Sansón? Un hombre que tenía una fuerza extraordinaria y tenía una gran melena, cabello largo, largo. Bueno, Jueces 14, 1 al 10. Este es Sansón. Cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Bueno, te quiero explicar antes de decirte esto. Sansón fue un bebé que sus papás no podían tener hijos. Entonces la mamá, como no podía tener hijos, le ofrece, si Dios le concede el hijo, que ella lo iba a consagrar a Dios como nazareo. Entonces de repente nace Sansón. Es un milagro. La promesa que habían dado sus padres, que lo iban a dedicar como nazareo. ¿Quién era el nazareo? Todo lo que leímos hace rato. Alguien consagrado al Señor, no se debería de cortar el cabello, no podía tocar nada que fuera inmundo, ¿cierto? Era alguien consagrado al Señor. Cierto día, este Sansón, prometido y consagrado al Señor, estando en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea en Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu y entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Le preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? ¿Cuántos se ha pasado eso? Total, Sansón aún así le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar en contra de los filisteos, que en ese tiempo gobernaban a Israel. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos en Timna. En ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácil como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Otra vez. Haces mal y en secreto. A escondidas. Cuando Sansón llegó a Timna, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. Más tarde, cuando volvió a Timna para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león. ¿Y sigues? No debías ni tocarlo. Y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel entre los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre, y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver de león. ¿Por qué no les dijo? Si está bien, ¿por qué lo haces a escondidas?
Y si está mal, ¿por qué lo haces? Es importante esto que estamos viendo, ¿cierto? Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta íntima, como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. Mira, en toda su vida, esto nada más es un poquito de lo que Sansón hizo mal. Hubo más cosas. Sansón, aún con todo esto, siempre estuvo de pleito con los filisteos. ¿Sí? Pero su vida, él pudo haber acabado con los filisteos de otra manera. ¿Me explico? Sin embargo, Dios, el que tú cumplas el propósito de Dios, el que los dones de Dios se estén manifestando en tu vida, no significa que tú estés bien con Dios y que tengas una buena relación con Dios. Tampoco significa que andes mal. No tiene nada que ver. Los dones se han de manifestar por amor a las demás personas. Oye, si yo ando en pecado, alguien me pide oración, voy y oro por la persona no va a sanar porque yo ando en pecado. Dios no va a golpear a una persona por mi pecado. Dios no es injusto, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Pero eso no significa que ande bien. Dios de todas maneras es como las mamás, ¿cierto? Cuando vas de visita, bueno, cuando yo era niño y de repente íbamos de visita con nuestra mamá, híjole, sabíamos muy bien que nos teníamos que portar muy bien. El que mi mamá no me hubiera dicho nada cuando andaba de visita no significa que hubiera andado tan bien. Cuando llegáramos a la casa, ahí era lo bueno. Y tú sabías porque de repente habías hecho algo mal y nada más la mirada la sentías, híjole. Y sabías muy bien que tenías el trayecto de ahí a la casa para pensar qué es lo que le ibas a decir a tu mamá. Porque era una corrección segura. Es lo mismo con Dios. El que yo de aquí del altar te esté diciendo todo esto, pero si mi relación con Dios no es la correcta, no significa que por eso Dios va a hacer algo en contra de ustedes. Sin embargo, Dios en lo secreto me va a hablar a mí a cuentas. Es bien importante eso. Sansón tocó un cadáver, ¿cierto? ¿Qué era lo correcto? Que él se separara, esperara 7 días, se cortara el cabello y presentara un sacrificio, ¿cierto? ¿Qué crees? Que eso sí pasó, pero no pasó como debía de haber pasado. Lo correcto era que él se hubiera arrepentido y hubiera hecho esto voluntariamente. Pero ¿qué crees? Que no pasó así, sino que él se enamora de Dalila, otra mujer que no era de las israelitas, y entonces esa mujer de repente con engaños lo convence que le diga dónde estaba el secreto de su fuerza y a él se le ocurre decir que era en su cabeza, en su cabello. ¿Y qué crees que hizo la mujer? Lo rapó cuando él dormía. El propósito de Dios se está cumpliendo, pero no de la mejor manera. ¿Me explico? Como no hay arrepentimiento, de todas maneras, pero de todas maneras hay pau. Y entonces lo rapan, se queda sin fuerzas, vienen los filisteos por él y se lo llevan. Y le sacan los ojos. Cuando eso pasa, Sansón se arrepiente de todo lo mal que hizo. Ahora sí. Y pide que lo lleven a los principales muros de donde estaban los filisteos celebrando que tenían a Sansón ahí. Y entonces se arrepiente de todo y le dice a Dios, ya no quiero nada de esto, que muera yo con todos los filisteos. Y ese día mató a más filisteos de los que había matado en toda su vida. Y mira que eran bastantes, eran miles. La pregunta es, ¿qué necesidad hay
de que vivamos de esa manera, a trancazos. Te voy a decir algo. En Juan 13, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versos 5 al 11, Jesús lavó los pies de sus discípulos y Pedro no quería que el Señor Jesús le lavara los pies. Le dijo, no, maestro. ¿Por qué me lavas los pies a mí? Tú a mí, yo te lavo los pies si tú quieres. Le dice, no, esto tú todavía no lo entiendes, pero si yo no te lavo los pies, entonces tú no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces Pedro le dice, bueno, entonces no me laves nada más los pies, lávame todo completo. Y Jesucristo le dice algo bien importante. Jesucristo le dice, el que ya ha sido lavado, lo único que necesita es lavar sus pies. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros hemos caído en este pecado, si nosotros estamos en una situación en la cual ya estamos ciclados, nosotros debemos de hacer por lo menos 3 cosas. La primera, reconoce tu pecado. Mira, muchas veces nosotros queremos justificarlo de 1000 maneras. No sé tú, pero yo he escuchado mucha gente allá afuera que alguna vez fue a una congregación, alguna vez estuvo en una iglesia. Allá afuera hay mucha gente que está lastimada. ¿Y sabes cuál es el factor común? Su pecado. No, yo ahí estaba, yo ahí fui, nada más que de repente me ofrecieron droga y ahí comencé y pues ya no he podido salir porque mis papás, porque la casa, porque la iglesia, porque el pastor, porque, y ya todo es justificación y no reconocen que su pecado es lo que los alejó de Dios, se los llevó, se los arrastró y cuando menos acordaron, ya no había retorno. Sí lo hay, pero no lo pueden ver. Es triste cuando estás cegado, porque aunque hay un retorno, no lo puedes ver. Oyendo, no escuchas. Viendo, no lo miras. Estamos como Naamán. Le exigimos al pastor, como Naamán le exigía al profeta Eliseo, oye, yo esperaba que mínimo me recibiera, que levantara su mano y la pusiera así como si estuviera haciendo menjurjes mágicos, y entonces clamara a su Dios y me sanara, y en lugar de eso me manda a decir, y los siervos le dicen, ¿y qué? Si te mandó decir, nomás haz lo que te dijo. Lo que buscamos es que sea sano, no estamos buscando los protocolos. Lo único que necesitamos es que sea sano, regresa a la salud, a la sanidad, a la vida. Segundo paso, arrepiéntete de tu pecado. Corrige tu camino. Por eso dice la Biblia que el que ha sido lavado completo ya solo necesita lavarse los pies. ¿Cuántos de aquí ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Cuántos ya lo han recibido? Que alguna vez ya han hecho esa oración. Si no todos, la mayoría hemos hecho. Si tú ya has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya has sido lavado. Ya has sido lavado, pero hay otra cosa, tienes que lavarte los pies. Jesucristo te puede lavar los pies. Corrige tu camino. Eso es a lo que se refiere, corrige. Si ya sabes lo que está mal, corrige. No te quedes atorado, no te quedes justificando las cosas.
corrige, no te escondas. Mira, hubo un momento, porque yo te expliqué de mi vida y fue cuando yo comencé con todo esto. Porque en mi vida yo tuve que reconocer que había lepra, había orgullo, había soberbia, había pecado de rebeldía. Y estaba bien escondidito en mi espíritu de religiosidad. Súper escondidito en mi religiosidad. Mi esposa no me dejará mentir que yo era súper religioso. Que a veces le decía, es que te falta oración, te falta entrega, rodilla, doblar rodilla. Porque yo era de esos de que doblaba rodilla y me desvelaba. Yo era de los que se levantaba a 3 de la mañana a orar, Señor, y clamaba. Pero detrás de eso escondía mi verdadero pecado de rebeldía. De nada te sirve orar a las 3 de la mañana si no vas a hacer lo que Dios te va a decir. Dios te dice, deja el pecado, corrige, pero no corriges. Y Dios te vuelve a levantar y ahí estás tú, no, Señor, pero no corriges. Dios no quiere sacrificios, quiere misericordia y obediencia. ¿Te das cuenta de eso? Dios quiere obediencia. Si estás mal, corrige. Es importante. Yo tuve que aprender a trancazos, a corregir, a no esconder mi pecado en la religiosidad, sino sacarlo delante de Dios y decirle, sí, Señor, lo reconozco. Soy rebelde, soy pecador, soy soberbio. Me cuesta reconocer que me equivoco. Me cuesta reconocer que hago cosas mal. Me cuesta reconocer que soy corajudo. Me cuesta reconocer que en mis arrebatos digo cosas hirientes. Me cuesta. Y cuando por fin lo hago con Dios, cuando por fin Dios me dice, ay, hasta que entendiste, mi vida es transformada. Wow, qué cosa más bella cuando tu vida es transformada. Hay cosas que son difíciles de dejar, Todavía veo el pasado. Yo me acuerdo que tiempo atrás yo todavía regresaba a Victoria y veía mi casa. Y yo decía, wow, aquí es donde yo dormía antes. Un cuarto en lo alto, en segunda planta, que se miraba hacia el sur, me parece que es hacia el sur y hacia el norte que se puede mirar, y a partir de allí yo ahí oraba y cuánta cosa, ahí compuse canciones en ese cuarto. Pero esa ya no era mi casa. Llegaba a la iglesia y wow, o sea, lo máximo, ¿verdad? Uy, esperaba que el pastor Jorge Tenorio me dijera, vente a subir, vente a tocar. Yo estaba así, como que los pies me hacían así. A veces me le perdía a mi princesa y ya cuando menos acordaba ya estaba en el cuarto de oración ahí platicando con los de la alabanza. Cosas del pasado. Esta última vez que fuimos, me di cuenta de eso. Mi casa es esta, no más allá. Eso es bonito, cuando aprendes cuál es tu presente y cuando quieres empezar realmente un futuro. No porque que no sea que quiera ser malagradecido. Es una bendición, Palabra de Vida Ciudad Victoria. Y aprendí a ser agradecido. Muy diferente a aferrado. No es lo mismo aferrarte a las cosas a ser agradecido. Porque cuando eres agradecido, honras sin necesidad de aferrarte a las cosas. Sueltas. Y eso nos lleva al tercer paso. Perdona. Perdona a quien te haya herido.
Y perdónate a ti mismo por haberte fallado. Yo creo que ese es el principal golpe por el cual mucha gente sigue allá, porque se sigue culpando por lo que hizo y no se pueden perdonar a sí mismos por su pecado. Y por eso es que siguen allá. Perdónate a ti mismo. Eres un ser humano. ¿Pecaste? Sí. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 también nos tiene la solución, ¿cierto? Quien la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es algo que no nos merecemos, pero tenemos la gracia. En Jesús tienes la gracia y tienes el perdón. Perdónate a ti mismo. Eres un ser humano. Sí fallaste, sí. ¿Estuvo mal? Sí estuvo mal. No estuvo más o menos, estuvo mal. Pero qué bonito es cuando lo pones delante de Dios y le dices: Dios, lo suelto y me perdono a mí mismo, porque no se vale que yo esté condenándome. Si el Rey de Reyes ya me perdonó y dio su vida por mí, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? Tengo que tener cuidado de no ser como Judas. Judas se ahorcó, ¿sabes por qué? Porque no pudo reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Ese fue el problema de Judas. Fue tanta su condenación, fue tanto lo que el diablo lo cegó, que no pudo ver que Jesucristo era el Hijo de Dios. No lo pudo ver así, no lo pudo ver como su Salvador. Pedro también lo negó al Maestro Jesús. Sin embargo, en lugar de irse a ahorcar, lloró amargamente y se arrepintió, porque sabía quién era Él. ¿Quién fue el primero que dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Pedro. Pedro fue el que le dijo al Señor: yo sé quién eres tú. Eso es importante. Así que ahorita vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Los que están en las redes sociales, quiero decirte algo. Si tú no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, hoy es el día. Hoy tú puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Lo único que tienes que hacer es una simple pero poderosa oración que te va a llevar a tener una continua comunión con Dios. Y esa oración es simple. Solamente dile así después de mí: Padre Celestial, reconozco que he hecho mal, que soy un pecador, que he tenido cosas malas en mi vida, pero hoy me arrepiento de mis pecados y te pido mores en mi corazón y reines en mi vida. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz y pagar así el precio por mis maldades y mis pecados, y que haya resucitado el tercer día con gran poder y gran gloria, para que así como Él ha resucitado, yo pueda resucitar también en una nueva criatura, y que las cosas viejas hayan pasado y que de aquí en adelante todo sea nuevo y todo sea en ti. Renuncio a todas cosas malas y te acepto en mi vida y te reconozco en mi vida y rindo mi vida a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esa oración, escríbenos y créeme lo que será un placer platicar contigo, comunicarnos contigo. Los que estamos aquí, ¿alguien quiere recibir a Jesucristo que nunca lo haya aceptado? Todos ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Si ya lo has aceptado como tu Señor y Salvador, vamos a hacer este ejercicio. Ahí donde tú estás, ponte a cuentas con Dios
Y si tú tienes algo que entregarle hoy a Dios, ponte de pie. Si hay algo todavía en tu corazón que lo quieres dejar delante de Dios, tú ponte de pie. Paso número 1, reconocer nuestro pecado, reconocer lo que hacemos mal. Cualquiera que haya sido este pecado, créemelo, mira, no hay pecados más difíciles que aquellos que están escondidos, porque muchas veces pensamos que el alcoholismo es pecado, pero el orgullo, muchas veces pensamos la drogadicción es pecado, pero ¿y la soberbia? Muchas veces decimos, no, la mentira es pecado, y el chisme. Y es importante que eso que tanto nos está lastimando, lo saquemos de una vez y lo pongamos a los pies de Cristo. Ese es el segundo paso. Ven rápido al altar y ponlo delante de Dios y corrige y lávate esos pies. Ven delante de Dios y lávate esos pies. Ven, corre y lávate los pies. Su herencia me entregó Jesucristo.